Buenos días, hoy es 11 de mayo de 2017, esto es Radio Libertad Constituyente. Soy Miguel Gómez y estamos aquí en el estudio de Somos Aguas con Alberto Iturralde. Buenos días, Muy Alberto. buenos días. Y tenemos también conexión a través de Skype con don Roberto Centeno. Buenos días, don Roberto. Muy Roberto. buenos días a todos. Muy bien, pues si os parece podemos comenzar que creo que comentar Roberto Centeno algún aspecto sobre las elecciones francesas o sobre Macron, algún comentario que hacer, pues cuando quiera, don Roberto, adelante. Bueno, vamos a ver. El tema de las elecciones francesas, la verdad que resulta inaudito cómo lo ha tratado, sobre todo la prensa en España, diciendo algo así como Macron el salvador de Europa, lo cual es absolutamente de aurora boreal. Y entonces yo quisiera dar una serie de cifras para el tema y saber qué es lo que ha pasado y dónde estamos. Para empezar, al señor Macron no le han votado el 60% de los franceses. No le han votado el 60% de los franceses, cosa que han ocultado a la opinión pública la mayoría, por no decir el 99% de los medios españoles. Bien, ¿por qué el 60%? Pues muy sencillo. El 60% deriva de un 35% que han votado a Marine Le Pen y un 25% de abstención. Por lo tanto, 60% de los franceses no han apoyado al señor Macron. Por otro lado, el señor Macron no tiene detrás de sí ningún partido político. Lo acaba de formar un partido que él ha denominado En Marcha, En Marche, y ahora lo que va a ocurrir es que, al contrario que España, donde los diputados del Parlamento son unos paniaguaos que solamente representan al capo mafioso que los pone en una lista y por lo tanto están a sus órdenes, por lo tanto no representan al pueblo, los diputados franceses de la Asamblea General sí representan al pueblo. Es decir, el poder legislativo es completamente independiente del ejecutivo y realmente es el que manda, como es lógico. Bien, las elecciones al Parlamento, a la Asamblea General, las elecciones legislativas tienen lugar en primera y segunda vuelta el 11 y el 18 de junio, es decir, justo dentro de un mes. Empieza la primera vuelta. A estas elecciones legislativas se van a presentar los distintos partidos tradicionales y se presentará también el nuevo partido de Macron, donde se han apuntado todos los arribistas y todos los que, aprovechando que Macron es el presidente de Francia, tratan de arrimar el ascua a su sardina y sacar beneficio al tema. No porque les importe Macron ni porque les importe Francia, sino pura y simplemente por tratar de sacar un beneficio del asunto. Pero bien, en un mes es bastante obvio y cualquiera puede entenderlo, un partido político no consigue gran cosa. Por lo tanto, es más que esperable que en las próximas elecciones del mes de junio el señor Macron no obtenga un apoyo parlamentario suficiente para poder gobernar. Como consecuencia de ello, y en función de los acuerdos que realicen las distintas fuerzas políticas, que además le odian a muerte, dicho sea entre paréntesis, tanto los socialistas, excepto los que ha fichado, naturalmente, como el señor Valls, como no digamos nada, la extrema izquierda de Mélenchon y también la derecha de Fillon, que le odian a muerte porque le consideran lo que realmente es un advenedizo y el chico de los recados de la banca Rothschild. Bien, entonces lo probable es que el próximo días 11-18, en primera y en segunda vuelta, el arco parlamentario o el arco de la Asamblea General Francesa que salga de esas elecciones no
le permita a Macron gobernar. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Esta es una situación que se ha dado en Francia en otras ocasiones, en las cuales el presidente del gobierno no controla la Asamblea General y, en consecuencia, bueno, pues no puede gobernar y es una especie de reina madre. Bien, esto es lo más probable que ocurra. Y entonces esto es lo que los franceses llaman cohabitación, es decir, cohabita un presidente que no manda y una Asamblea General que es quien toma las decisiones. En otras palabras, queridos amigos, la victoria de Macron como presidente, y como ya dije hace 2 semanas aquí mismo, no significa para nada que Macron vaya a gobernar. Una cosa es que sea presidente y otra muy diferente, que tenga el poder para dictar leyes y, por lo tanto, para la gobernación de Francia. Quien va a tener el poder para la gobernación de Francia es la Asamblea General, o mejor dicho, aquellas mayorías o alianzas que se formen en la Asamblea General un poco en función de los resultados que se obtengan. Parece bastante obvio que el Frente Nacional pues acabe obteniendo probablemente entre el 20 y 22% de los escaños de la Asamblea General. Y luego, no sé los que obtendrá, Mélenchon podrá obtener tal vez un 10%, la derecha pues no lo sé, probablemente un 18%, algo así, y a partir de ahí todo dependerá del tipo de alianzas que se formen. Desde luego, el nuevo partido que está creando en estos días el nuevo presidente Macron, no va a obtener una cifra significativa para nada. La única posibilidad que tendría Macron de gobernar es que los enfrentamientos entre las distintas facciones que se formen, los distintos grupos que se formen en la Asamblea General, no tengan capacidad de ponerse de acuerdo. Pero si tienen capacidad, el señor Macron ya se puede recostar en su sillón tranquilamente, porque no le van a dejar tocar balón, porque es la Asamblea General quien va a mandar. Entonces, esto lo sabremos dentro de un mes. Otra de las cosas que quiero resaltar respecto a el resultado de la votación a presidente de Francia es decirles que el 98% de los musulmanes, le han votado, le han apoyado, y han contribuido no a su victoria, porque aún sin el voto hubiera ganado, pero hubiera ganado de una manera muy distinta. Sin el voto musulmán hubiera conseguido probablemente un 54% de los votos y Marine Le Pen hubiera conseguido un 46%. Por otro lado también, y esto no lo sabe muy bien la gente, dentro de su equipo de campaña tienen un papel muy relevante, y de la política que va a seguir, una organización musulmana que se llama Hermanos Musulmanes. Los Hermanos Musulmanes no tienen nada que ver con el ISIS, con los terroristas. Son lo que podríamos llamar, para entendernos, la parte inteligente del Islam. Y son gente preparada, pero que tienen las ideas religiosas, las tienen muy claras y tan arraigadas como las puede tener el ISIS. Entonces, estos señores le han asesorado y le han convencido de algunas cosas que a mí, personalmente, que conozco Francia desde pequeñito, me dejan y me llenan de asombro. Francia, como muchos de ustedes que hayan estado allí saben, siempre ha tenido muy a orgullo lo que ellos llaman la cultura francesa. La culture française ha sido un pilar, bueno, pues desde Carlomagno prácticamente hasta ahora. La cultura francesa es algo verdaderamente, yo diría, la columna central de Francia. Bien, pues el señor Macron ha decidido, porque sí, como si fuera un militante más de Podemos, que la cultura francesa, que no tiene ninguna importancia, que lo importante es la cultura mediterránea, es lo que dicen, le han convencido los hermanos musulmanes, y que van en los colegios, en vez de enseñarse la historia de Francia, se va a enseñar la historia del Mediterráneo, entendiendo por la historia del Mediterráneo la historia del Mediterráneo occidental, es decir,
Marruecos, Túnez, Portugal y Francia. Es lo que les van a enseñar a los franceses y no le van a enseñar nada de lo que es la historia del pueblo francés. Igual que en España, que en las comunidades autónomas les están enseñando una historia que no tiene nada que ver con la realidad, como por ejemplo en Cataluña, que dicen que es una nación, cuando Cataluña jamás de los jamases ha sido una nación, y menos aún independiente. Empezó siendo una marca, un condado, entre varios, porque en Cataluña estaba dividida en varios condados, aunque luego el conde de Barcelona consiguió agrupar a base del empleo de la fuerza masiva y del terror a todos los demás condados, y luego después ha sido una provincia, o como quieran llamarlo, del Reino de Aragón, pero jamás de los jamases ha sido una nación y jamás de los jamases ha sido independiente. Bien, pues entonces van a tratar de versar eso. Yo de la época de la grandeur del presidente de Gaulle a este chico de los recaos de la banca Rothschild, que está por el globalismo y por la islamización de Europa, y estamos en lo que estamos. Por eso precisamente el 92% de los votantes musulmanes le han apoyado. Aunque tengo que decir también, y esto ya no se entiende para nada, que un 70% de los votantes católicos de la Francia profunda, de la Francia católica, que son gente que cumple sus obligaciones, etcétera, etcétera, le ha votado también. Yo la verdad que no sé qué narices estaban pensando estos católicos franceses, porque están votando la islamización de Europa y su propia destrucción. Pero en fin, ese es problema de ellos y no un problema, es un problema de todos realmente. Ya veremos qué es lo que pasa. En cualquier caso, 60% de los franceses no le han apoyado. Quien manda en Francia se decide el mes que viene en las votaciones legislativas a la Asamblea General y por otro lado, ya vemos por dónde va este caballero. Bien, uno de los titulares de la prensa española más disparatados, rajó Macron salva a Roberto, Europa. Si te parece, hacemos una pequeña pausa ahora, que llevamos ya casi 20 minutos de emisión, para dividir, y pasamos después de la pausa. Perfecto, me parece muy bien, Y continuamos. Pues no se retiren, queridos oyentes, hacemos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Hasta ahora mismo. Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva, y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo. Estamos de vuelta después de esta pequeña pausa, y nos estaba comentando Roberto Centeno pues su análisis sobre el resultado de las elecciones francesas y con respecto a las futuras elecciones legislativas de los diputados de la Cámara Legislativa francesa, y cómo eso pues va a condicionar, digamos, el futuro de la política francesa, y en especial pues la acción de gobierno del nuevo presidente Macron. Y bien, pues don Roberto, cuando quiera, pues continúa, tiene la palabra. Sí, vamos a ver, otro de los temas inauditos, demostrativos de la absoluta ignorancia o mendacidad de los medios españoles, yo creo que es una mezcla de ignorancia y mendacidad. Cuando hablan de El Salvador, Europa, no tienen ni idea de lo que dicen. Otro de los grandes titulares es decir, la victoria de Macron consolida el proyecto de Europa o de la Unión Europea, si lo prefieren. Varios titulares han ido en ese sentido. Bien, lo que no le explican a la gente es en qué narices consiste el proyecto de la Unión Europea, y es lo que yo les voy a contar. El proyecto de la Unión Europea consiste básicamente en tres cosas. Primero, defienden el tipo de cambio del euro.
que es desastroso para las economías del sur de Europa. Sobre todo es desastroso para Francia, para España y para Italia. Y Macron defiende ese tipo de cambio del euro, que es el que defiende la señora Merkel, que es la dueña del circo. Bien. A cambio, le ha pedido a la señora Merkel, y ya le ha dicho que no, que mutualice la deuda de los distintos países de la eurozona. Ahora explicaré qué significa cada una de las cosas. Esto sí sería interesante, pero ya le ha dicho Merkel que se vaya olvidando del asunto. La segunda cosa es incidir en la globalización. ¿Qué globalización? Lean ustedes: miseria y hambre para los trabajadores españoles y sueldos de tercermundistas. Eso es lo que significa globalización. Y tercero, la islamización de Europa, que es pura y simplemente la destrucción de Europa, de los valores culturales, de los valores religiosos, de los valores morales, para sustituir, como están como es el barrio de Molenbeek en Bruselas, como son muchos grandes barrios de ciudades alemanas, o como son los suburbios de París, donde es peligrosísimo entrar allí, donde los cristianos son rechazados totalmente y donde funciona la Sharia, la ley musulmana más estricta. Bien. Primero, proyecto, tipo de cambio del euro. Miren ustedes, el euro es un invento de Alemania que ha beneficiado extraordinariamente a este país. Para que tengan ustedes una idea, España en el año 78, cuando nos impusieron el régimen del 78, una constitución que no hay por dónde cogerla, etcétera, y dividieron el país en 17 trozos contrarios a la realidad geográfica e histórica para poder robar sin ningún límite, porque además quitaron todo tipo de controles en las comunidades autónomas, porque según el Tribunal Constitucional, que manda narices, si son autónomas no pueden tener controles y por lo tanto no hay ningún tipo de control. En este sentido, digo, repito y seguiré repitiendo para que lo sepan ustedes, el Tribunal Constitucional es colaborador necesario de la corrupción en este país, porque lo que ha ocurrido y lo que estamos viendo, que no es más que la punta del iceberg de corrupción, es debido a que no existen ningún tipo de controles en las comunidades autónomas y el dinero se gasta y sin ningún tipo de control y las decisiones se toman sin ningún tipo de control y llevan a lo que llevan, lo cual es inaudito porque incluso en los estados federales están sometidas a toda una serie de controles, como es lógico y es normal. Bien, pues les decía que en el año 78 la industria en España representaba el 36% del PIB. Hoy representa el 15% del PIB. Nos han convertido de una potencia industrial que éramos en el año 75-78 en un país de enchufados públicos, de un país de enchufados públicos, de especuladores y de camareros. Entendiendo por camareros, porque alguna persona cuando he dicho esto me ha contado los camareros y dice que no somos de camareros porque hay no sé cuántos camareros. Hombre, no sea usted merluzo. Camareros es una expresión coloquial para referirnos al sector terciario. No sea usted cretino. Bien. Entonces, a Francia le ha pasado esto también, se está desindustrializando. Hay una gráfica que la verdad podía haberla traído aquí y haberla enseñado en pantalla, otro día lo haré, en el cual se ve clarísimamente cómo después del euro la industria alemana ha crecido una barbaridad y la industria en Italia, en Francia y en España, pero sobre todo en España, se hunde radicalmente. Bien, pues esto es debido al tipo de cambio del euro. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio del euro es muy, muy bajo para las exportaciones alemanas, es decir, si ellos hubieran seguido con el marco, ellos no serían tan competitivos como lo son ahora con el euro,
pero es gravemente perjudicial para las exportaciones de los países del sur y por lo tanto favorece a Alemania de una manera total y absolutamente descarada. A cambio, ¿qué es lo que le ha pedido? Porque una de las cosas que ha hecho la señora Merkel, porque a ella no le cuesta nada, es una política, obligar al Banco Central Europeo a una política de dinero fácil a coste cero, pero, ojo, con unas reglas de juego, que no voy a entrar en ellas ahora, pero para que lo entienda la gente, esa deuda no está mutualizada. Es decir, que responde cada país de ella. Concretamente, esa deuda en España es a través del Banco de España y, por lo tanto, la deuda de los españoles es con el Banco de España. Si España quiebra, tiene que pagar esa deuda sí o sí, y los alemanes no pagan nada. Entonces, lo que pide el sentido común y lo que pide Macron a la señora Merkel es que esa deuda se mutualice, es decir, que sea responsabilidad del total de los 19 países de la eurozona el que cada uno responda en función de su PIB de un impago de esa deuda. Y ha dicho la señora Merkel que se vaya olvidando porque los alemanes no van a responder de nada, que si los países del sur son unos golfos y despilfarran el dinero, pues que lo paguen ellos y sus ciudadanos, pero que los alemanes no van a contribuir. Eso es gravísimo, porque, claro, lo que está haciendo la señora Merkel es dar más droga a los drogadictos, o si lo prefieren, su marioneta, el señor Draghi, está dando más droga a los drogadictos, y al final ocurre lo que ocurre, que España tiene una deuda, una burbuja de deuda imposible de devolver, que va a arruinar la vida de las próximas generaciones de españoles durante los próximos 50 años. Bien, hoy mismo acabamos de ver que el Bruselas ha dicho que España va a crecer más de lo previsto, pero que no va a cumplir el objetivo de déficit. Hombre, por Dios, pero ¿esto qué supone? Pero no les da vergüenza a estos tíos. Nos van a seguir endeudando más y más y más y más. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que España suspenda pagos, lo cual ocurrirá en cuanto suban los tipos de interés y acabe la política de expansión monetaria del BCE, que tiene que acabar en algún momento. Bien. El otro tema es la globalización. Macron defiende la globalización y por lo tanto, es curioso que en esto de la globalización una gente que le ha apoyado mucho son los exportadores de champán, porque a los exportadores de champán les interesa mucho el poder exportar, porque ellos obtienen al año 2.000 millones de dólares en exportaciones de sus botellas de champán. Y estos le han apoyado mucho en todas las zonas vitivinícolas francesas. Claro, ¿esto qué significa? La globalización significa apertura de fronteras y por lo tanto que los productos chinos, que los productos coreanos, que los productos de no sé qué, nos acaben sacando del mercado y acaben haciendo que nuestros salarios, en el caso nuestro, pues se acaben hundiendo y acaben llevando a la gente a la miseria. Bien. Esto es lo que supone la globalización. Así que no se dejen equivocar. Cuando oigan la palabra globalización significa miseria para los trabajadores. Bien, y finalmente está la islamización. ¿Qué les voy a decir? La islamización de Europa está siendo ya gravísima. Ya les dije no hace mucho tiempo, hay un artículo brillantísimo de César Vidal sobre este tema, pero donde, por ejemplo, se dice, se dan cifras absolutamente aterradoras, como por ejemplo, claro, que lo primero, las familias musulmanas tienen 6 o 7 veces más hijos que las españolas. Y en un país como Holanda, fíjense ustedes, un país como Holanda, el 50% de los niños que nacen ahora mismo son musulmanes. Musulmanes que, dicho sea de paso, no se integran en absoluto en la cultura ni en las costumbres europeas. Ellos forman un gueto aparte y no solamente no se integran, sino que lo que quieren la gente inteligente dentro del Islam, como son los hermanos musulmanes, es que acaben haciéndose con las instituciones del país. Fíjense lo que ha ocurrido con Macron, donde el 92% de los musulmanes le han votado. Por lo tanto, estas comunidades musulmanas van a ir votando a opciones que les favorecen y acabarán siendo decisivas en la gobernación de Europa. Y en ese momento estamos muertos. Eso es lo que significa la
la victoria del señor Macron, que esperemos, Dios lo quiera, que la Asamblea General acabe corrigiendo totalmente este programa disparatado que tiene Rajoy para Francia y para Europa. Que tiene Macron para Francia y para Europa. Y esto es lo que puedo resumir de lo que han sido las elecciones francesas, lo que está por venir y cuál es la visión política económica que tiene el señor Macron. Pues yo nada que añadir. Para mí es el representante del sistema financiero. La política de expansión monetaria de Draghi está empobreciendo a Europa y sobre todo a España de una manera paulatina. Ahora mismo, en un momento en que los mercados financieros se encuentran en máximos de los últimos meses, lo normal es que todos los poderes públicos, en este caso españoles, den una sensación positiva de la economía para de alguna manera intentar unirse al carro de esa sensación de bonanza y contribuir a que el sistema financiero consiga colocar todos los títulos que ha hecho subir durante estos meses a los incautos inversores que con esa sensación de bonanza económica acuden, entre otros sitios, a la bolsa a entregar su dinero de manera inconsciente. No tengo mucho más que decir a lo que ha dicho Roberto porque me ha parecido fantástico. Muy bien, pues si queréis hacemos otro pequeño corte y retomamos enseguida a la vuelta, así que no se retiren, volvemos enseguida. Democracia es separación de los poderes en elecciones separadas. Elegir a personas, no a partidos del Estado. La democracia es la libertad para elegir a los candidatos. La democracia es una forma de gobierno, no es algo gradual. España no es una democracia. Porque la libertad no se otorga, se conquista. Porque la libertad exige ver más allá de la propaganda y de la mentira. Para que tengamos libertad política colectiva, no les votes, porque la libertad viene en nuestra busca. Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Visítanos en mcrc.es. Volvemos de esta pausa para comentar una noticia que aparece en la página digital del Mundo, también aparece en el periódico en papel, en la página 24, que dice en su titular: una recuperación a 2 velocidades. La renta per cápita de Extremadura es la mitad que la de Madrid y País Vasco. Y luego desarrolla: el Fondo Monetario Internacional asegura que la economía española mantiene una recuperación impresionante. Y la Comisión Europea reconoce que España es la potencia económica de la zona euro que más crece. Sin embargo, este fuerte aumento de Producto Interior Bruto, que no se reproduce de la misma manera en todo el país y la renta per cápita de cada región está lejos de ser similar. De hecho, hay situaciones tan llamativas como que la renta per cápita de la Comunidad de Madrid y del País Vasco es el doble que la de Extremadura y está muy cerca de doblar también a la de Andalucía. Según las cifras elaboradas por el equipo informático, a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística, la renta por cada habitante de la región extremeña no llega a los 16.400 euros, mientras que la vasca y la madrileña alcanza los 31.800 y los 32.700 euros respectivamente. Roberto, ¿qué tienes que decir a este respecto? Bueno, tengo que decir varias cosas. Lo primero es que es una auténtica vergüenza que el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea sigan afirmando tal cosa, como estamos viendo, las cifras de crecimiento del empleo de la EPA y las cifras de crecimiento económico del primer trimestre de este año son absolutamente antagónicas, es decir, o es falsa la EPA o es falso el crecimiento. Las cifras que tenemos nosotros son precisamente las del crecimiento. Hoy precisamente, esta misma mañana, acabo de enviar una carta y una demostración económica, hecha por un grupo de profesores
economistas a la responsable del Banco Central Europeo de todos estos temas y que ella está poniendo en duda, se lo he mandado a ella porque ella pone en duda que Eurostat esté controlando para nada la veracidad de las cifras. Y lo he mandado esta mañana, lo recibirá mañana por la mañana, la van a llamar después varios periodistas ingleses para preguntarle a ver qué hace, y yo espero que esta señora del Banco Central Europeo tome alguna medida para acabar con esta gigantesca mentira que supone la contabilidad nacional de España. 10 minutos. Esto que supone la contabilidad nacional. Por lo tanto, es mentira que nos estemos enriqueciendo. Pero bueno, si es que yo les pido a ustedes una cosa, miren ustedes en su casa. ¿Se están ustedes enriqueciendo? Miren a sus vecinos, a sus amigos, a la gente que conocen. ¿Se están enriqueciendo? Hombre, por Dios, es que es una auténtica vergüenza que los medios, en este caso el mundo, que estén proclamando estas cifras sin analizarlas. Se limitan a dar las cifras que el Fondo Monetario Internacional y la Comisión obtienen de las autoridades españolas, que son falsas, transmiten esta falsedad, le dan marchamo de garantía, y nadie en los periódicos españoles se molesta en hacer las cifras, porque ahora vamos a una cosa que lo íbamos a hacer después, pero yo creo que mejor ahora, y luego hablo de la riqueza, la diferencia de riqueza interterritorial. España, los salarios en España han caído un 20% en los últimos, desde el año 2008. Un 20%, señoras y señores, y la riqueza de las familias un 40%. ¿De qué narices nos están hablando estos miserables y esta prensa vendida a los españoles contándonos que somos el país que más crecemos? ¿Crecemos para quién? ¿Quién está creciendo en España? Puede que haya algunos que estén creciendo, por ejemplo, los 2 millones de enchufados que han colocado en la administración, en las administraciones públicas de distintas clases, y que tienen un sueldo medio que es mucho mayor, algo así como un 60 o un 70% mayor que el sueldo medio del sector privado, y somos el segundo país de Europa, después de Luxemburgo, en los cuales el sueldo del sector público supera a los sueldos del sector privado, que es algo totalmente anormal. O sea, estos tíos que están saqueando, literalmente vampirizando a España, estos serán los que se lo lleven, porque el resto de la gente no se lo llevan. Y esta es una gran mentira contra la que estamos luchando un grupo de economistas y un servidor, y lo que acabamos de hacer es informar al Banco Central Europeo de cuál es la realidad. Veremos el caso que nos hacen. Supongo que esta vez no tendrá más remedio, porque les van a llamar inmediatamente una serie de periodistas ingleses y tal vez uno más alemán, preguntándoles qué narices hacen, que si comprueban esas cifras o no las comprueban de una santa vez. Bien, y luego ya entrando en el tema de la diferencia de interregionales, miren ustedes, vamos a decir las cosas como son, les guste o no les guste, que a mí me da lo mismo, que les guste o no les guste por razones políticas o por razones que sean. Entre el año 1955 y el año 1980, las diferencias interregionales en España se redujeron extraordinariamente. A partir del año 1980, con la puesta en marcha de las autonomías, las diferencias interregionales en España se han elevado extraordinariamente. Y esto es el resultado de lo que dice hoy El Mundo, que la diferencia de renta entre Andalucía, gobernada por el socialismo desde el principio de los tiempos, desde el principio del régimen, el nefasto régimen del 78, es poco más de la mitad de la del País Vasco y la de Madrid. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos, que se suponía que una de las grandes virtudes que iba a tener el Estado de las autonomías era que iba a reducir las
diferencias de renta y riqueza entre las distintas regiones españolas. Y lo que ha ocurrido es justo lo contrario, justo lo contrario. Las regiones más ricas se han hecho más ricas y las más pobres se han hecho más pobres. Y esto es también verdad en cuanto a la población española. Las familias más ricas se han hecho más ricas y las familias más pobres se han hecho más pobres. Esta es la pura, sacrosanta verità, como dicen los italianos, de la situación de la economía española. Es mentira que estemos creciendo a lo que dice el gobierno, porque las cifras no se sostienen, señoras y señores, y a ver si alguien tiene la vergüenza torera de analizar las cifras en vez de transmitir como pavos las cifras que da el gobierno, que se la manda al Fondo Monetario Internacional y que el Fondo Monetario Internacional y la Comisión, sin analizarlas, las publican, que es de vergüenza, y estamos en cómo estamos. Y sin embargo, una de las cosas que sí dice hoy Bruselas es que sí, que España va a crecer mucho, pero que va a incumplir el déficit. Es decir, que nos vamos a seguir endeudando a las próximas generaciones de españolas, que no les quepan a ustedes ninguna duda, a aquellos que me están oyendo, que sus hijos y sus nietos les maldecirán porque les están ustedes arruinando su vida, porque ellos tendrán que pagar las deudas que ustedes y nosotros les estamos dejando. Y yo creo que esto es el comentario que tenía que realizar y ya no hay mucho más que añadir. Muy bien, Roberto. Sin más, simplemente citar que lo que tú estás comentando se refleja también en El Mundo Hoy de una manera bastante laxa, porque lo que nos dice en su página 25 es 30 euros menos al mes de media. Y lo que viene a decir es: la buena marcha de la economía no se deja sentir aún en el bolsillo de los españoles. De hecho, el poder adquisitivo... Entonces, ¿en qué se deja sentir? ¿En qué se deja sentir? Ahí está. Es que no se pregunta al mundo, es que eso no es suficiente para que los señores del mundo investiguen a ver qué narices pasa. Ahí está. Es que el tema no es lo suficientemente importante para que nos digan de un lado que somos los que más crecemos del mundo mundial y por otro que somos los que más nos empobrecemos la clase trabajadora de toda Europa, porque España es donde más han caído los salarios desde el año 2008. Es que no tienen vergüenza. Hombre, por lo menos sean ustedes serios. El tema es muy grave. Analícenlo, explórenlo, vean las razones, y no digan ustedes, se limiten a decir somos los que más crecemos, qué maravilla, y somos los que menos ganamos, qué maravilla. Pues nada que decir. En fin, esto es lo que tenemos y bueno, y lo que probablemente nos merecemos por otra parte. Pues sí, pero fíjate, Roberto, que en el momento en el que ya vosotros estáis denunciando la falsedad de las cuentas en España, ya la responsabilidad de ser única y exclusivamente nuestra ya empieza a ser un poquito más extendida. Es decir, si están de alguna manera consintiendo en Europa lo que está pasando aquí, seguramente a la hora de pagar la factura quizás deberíamos repartirla un poco más. Eso ya se verá. Ya, eso es verdad, y yo también lo he dicho en algunas ocasiones, pero tendríamos que ir en juicio. El gobierno español que decida no pagar esa factura, y habrá un gobierno español que tendrá que hacerlo porque España va a la quiebra directamente, tiene un problema. El problema es que la señora Merkel, que no tiene un pelo de tonta, dicho sea entre paréntesis, no ha mutualizado la deuda, que es lo que le pide Macron, y he dicho antes. Y por lo tanto, legalmente hablando, la deuda la tenemos que pagar los españoles sí o sí. Y da lo mismo, lo otro da exactamente lo mismo. Otra cosa distinta es que vayamos a los tribunales y a ver qué es lo que pasa. Pero no estoy seguro de que ganemos. Esto es un tema que nos tendría que ilustrar nuestro maestro Antonio García Trevijano, que hoy le están poniendo 2 Sten a esta hora y espero que quede como nuevo, porque estaba con una moral impresionante y desde aquí le mando un abrazo y todo nuestro cariño y todas nuestras oraciones para que quede fenomenal de lo que le están haciendo hoy. Así es, desde luego, todo nuestro ánimo y todo nuestro apoyo incondicional de todo el MCRC. Muy bien. Pues nada, Roberto, que te dejamos marcha. Pues muy bien. Muchísimas gracias. Venga. Y si quieres, Miguel, le aprovechamos ya para despedir. Pues sí, un abrazo, mi Roberto. Cerramos ya otro por hoy. Para vosotros. Cerramos ya por hoy la emisión. Nos vemos de nuevo mañana. Un saludo a todos. Hasta mañana.